Como marinero experimentado y primer hombre en navegar sin escalas por su cuenta alrededor de Norteamérica y Sudamérica, Matt Rutherford ha visto muchas cosas durante sus travesías, pero sin duda se destaca lo que presenció en 2013 mientras navegaba por las aguas del Atlántico con su colega. A unos 1.300 kilómetros de la costa de las Bermudas, no muy lejos del famoso Triángulo de las Bermudas, observaron un barco que parecía moverse solo. Las velas no estaban izadas y el motor no funcionaba. Los marineros decidieron comprobar si había alguien que necesitara ayuda a bordo, así que se acercaron al misterioso barco. Una vez allí, se dieron cuenta de que no había ni un alma viva a bordo. Rutherford empezó a grabar para documentar su descubrimiento. El barco parecía tan abandonado que esperaban encontrar cosas terroríficas en su interior, pero eso no detuvo a Rutherford en su búsqueda. La nave, que resultó llamarse Wolfhound, parecía lujosa y probablemente costaba cientos de miles de dólares. Era bastante extraño encontrarla flotando sola en medio del océano. Parecía que quien la había abandonado se había ido con prisa. Había ropa y otros efectos personales en la cabina principal. Algunas partes del techo se habían caído y algunos cajones se habían abierto. Los valientes marineros decidieron remolcar el barco fantasma de vuelta a las Bermudas. No fue fácil, porque el Wolfhound era más grande y pesado que su barco. Luego de varios días en el mar, la tripulación se estaba quedando sin combustible y le pidió a un carguero que pasaba por allí que se detuviera para echarles gasolina. Siguieron tirando del Wolfhound hasta que el cabo de remolque se enredó en el timón y se dieron cuenta de que podían quedar varados en el Triángulo de las Bermudas, así que tuvieron que abandonar el barco. Lo que realmente ocurrió y cómo terminó el Wolfhound en medio del océano seguirá siendo un misterio. Se rumorea que pertenecía a un miembro del Royal Irish Yacht Club. El barco realizaba su primer viaje de Connecticut a las Bermudas y luego a Antigua. Se vio envuelto en una terrible tormenta a unos 650 kilómetros de Delaware. Los vientos eran tan fuertes que el yate volcó 2 veces. Un carguero griego rescató a la tripulación. Abandonaron el barco con una baliza de emergencia encendida. Los tripulantes rescatados afirmaron que vieron que la nave se hundía, lo que no hace sino añadir más preguntas a la historia. ¿Cómo volvió a la superficie? ¿Tiene algo que ver el Triángulo de las Bermudas? El propio Cristóbal Colón informó acerca de la extraña actividad de la brújula en esta misteriosa zona cuando se dirigía al Nuevo Mundo. A pesar de las historias de más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la zona, sigue siendo una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este dato resuelve el misterio del Triángulo de las Bermudas. Podría tener sentido, porque cuanto más transitada es la zona, más accidentes ocurren. Pero claro, no es el número de desapariciones lo que hace que el lugar sea tan misterioso, sino la falta de explicaciones y los restos perdidos para siempre. El primer barco confirmado que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue el USS Pickering. En 1800 zarpó de Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El buque navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada de ellos. La explicación más aceptada es que el barco fue arrastrado por una tormenta, pero como nadie encontró restos del naufragio, nunca lo sabremos con certeza. El mayor buque que ha desaparecido en esta misteriosa zona fue el USS Cyclops. En marzo de 1918, con una tripulación de 306 personas, el USS Cyclops zarpó de Barbados rumbo a su hogar, en Baltimore. El barco pasó por el Triángulo de las Bermudas en su viaje y se desvaneció en el aire, o más bien en el agua. El Cyclops nunca envió ninguna señal de socorro y desapareció sin ninguna explicación y sin dejar rastros. El Triángulo de las Bermudas no es el único lugar del mundo donde desaparecen barcos o resurgen misteriosamente. Una de las historias más famosas de buques fantasmas es la del SS Viking. Este gran vapor de carga fue construido en Suecia. El 1 de octubre de 1931 quedó atrapado en el hielo.
La tripulación decidió esperar y consiguió librarse al cabo de un par de días, solo para volver a quedar atrapada en menos de una semana. Esta vez no lograron salir. Un equipo de rescate acudió por aire para salvar a 22 de los miembros de la tripulación. Otros 15 se quedaron en un refugio de madera que construyeron no muy lejos del barco. Su plan era esperar a que pasara el invierno y volver a bordo. A finales de noviembre, una fuerte ventisca azotaba la zona. Cuando terminó, el Baikimo parecía haber desaparecido con la tormenta. El capitán consideró que debía haberse roto y hundido, pero unos días después, un cazador les informó que había visto el barco a unos 70 kilómetros de su campamento. La tripulación consiguió encontrarlo y se llevó la carga más valiosa de su bodega. Temían que el Baikimo no sobreviviera a aquel duro invierno, pero al final lo consiguió. Una vez desaparecido el hielo, se alejó flotando y terminó a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Mucha gente dijo haber visto el barco fantasma en alta mar. Algunos incluso intentaron abordarlo para salvarlo, pero el tiempo no lo permitió. La última vez que alguien vio el SS Baikimo fue en 1969, 38 años después de que su tripulación lo abandonara. Todavía podría estar a la deriva en algún lugar del océano. La historia del MV Joyita ocurrió en el Pacífico Sur. Originalmente era un yate de lujo de madera. Tras prestar servicio durante 20 años a varios propietarios, se convirtió en un buque mercante. En 1955 emprendió un viaje comercial que debía durar unos 2 días. Cuando no llegó a su destino a tiempo, nadie se preocupó al principio, ya que en aguas abiertas puede haber contratiempos. Pero un día más tarde, sin señales de socorro del Joyita, era evidente que algo grave le ocurría. Había 25 personas a bordo y sus familias querían encontrarlas. Un equipo de búsqueda y rescate trabajó duro durante 6 días, buscando el barco o al menos sus restos en un área de casi 260,000 kilómetros cuadrados. Es decir, 1,5 veces más grande que Florida. Lamentablemente la misión tuvo que regresar sin ningún resultado. Parecía que el Joyita había desaparecido sin dejar rastros. Un mes más tarde, otro buque mercante avistó al Joyita a la deriva en el océano, a kilómetros y kilómetros de su ruta original, y ninguno de los tripulantes o pasajeros estaban a bordo. La carga también había desaparecido. Los botes salvavidas tampoco estaban, así que la gente debió escapar del barco con la esperanza de salvarse. Resultó que la tripulación había estado intentando conseguir ayuda mientras sintonizaban la radio en el canal internacional de socorro, pero un cable dañado no les permitió enviar la señal a más de 3 kilómetros. Aparentemente, cuando abandonaban el barco, la tripulación se llevó el diario de viaje y aún no sabemos qué le pasó exactamente al Joyita. Los familiares de quienes iban a bordo siguen buscando respuestas. Un profesor afirma que debió ser una tubería corroída la que goteó e inundó el barco, pero lo más probable es que nunca lo sepamos con certeza. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, hay una zona apodada el Mar del Diablo. Se cree que es uno de los 12 vórtices viles que rodean la Tierra. Algunas personas afirman que en los vórtices viles ocurren cosas extrañas porque la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte allí que en cualquier otro lugar. El barco más famoso que desapareció en la zona fue un patrullero pesquero, el Kaio Maru número 5. En 1952, el buque se dirigió allí para investigar las naves que habían desaparecido anteriormente y se desvaneció junto con 31 tripulantes. Los científicos no creen que se trate de una desaparición misteriosa. Culpan a la erupción de un volcán submarino de lo ocurrido. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser, un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás.
Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo. Así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años. Todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Hawley sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió. A continuación, utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma.
Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas. La ciudad puede albergar a cerca de 20.000 residentes, ganado y toneladas de provisiones de alimentos. Los arqueólogos también han encontrado una capilla, escuelas, establos y cocinas públicas allí. Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más.
así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos. Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí? Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento. El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas. A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante. En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición. El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco. Aún es visible. El arqueólogo marino Mensum Bond dice que este es el mejor naufragio de madera que ha descubierto. Tiene una carrera de 50 años, así que le creo. ¿Cómo es que la madera no está podrida? La doctora Michelle Taylor, bióloga de las profundidades polares, asegura que la madera se ha deteriorado poco porque los animales que comen madera no se encuentran en esta región libre de bosques de la Antártida. Los trabajadores de una mina de carbón en el este de Serbia descubrieron 3 naufragios que llevaban allí al menos 1300 años. El mayor de los naufragios es una antigua flota romana. Tiene unos 15 metros de largo y un fondo plano. Se calcula que el barco podía llevar una tripulación de 30 a 35 personas. Y observando el casco se pueden ver las marcas de las reparaciones. Vaya, tuvo una larga carrera. Nos ofrece un panorama de la vida hace más de 1000 años. Las 2 embarcaciones más pequeñas, por otro lado, coinciden con las descripciones de barcos utilizados por grupos eslavos para atacar la frontera romana. Han sido descubiertas debajo del lodo y la arcilla en el lecho de un antiguo río. Al parecer, en aquellos tiempos había una base romana en un lugar llamado Viminacium. Curiosamente, Viminacium era una capital de provincia con unos 40.000 habitantes en el siglo IV después de Cristo. A modo de comparación, era aún más grande que Pompeya. La mina de carbón de Kostolac es un centro de joyas ocultas. Los arqueólogos ya habían encontrado aquí pruebas de actividad humana y animal. Por ejemplo, en 2012 los expertos hallaron huesos de al menos 5 mamuts lanudos que se extinguieron hace unos 10.000 años.
Unos arqueólogos han encontrado un barco 150 años después de su desaparición en las aguas del Ártico canadiense. Este buque mercante se llama HMS Investigator. Fue adquirido en 1848 para buscar el barco del explorador Sir John Franklin, que se perdió en la expedición del Paso del Noroeste. Así, el HMS Investigator partió de Gran Bretaña en 1850 para esta operación de rescate, dirigida por Robert McClure. El capitán se dio cuenta de que se encontraba en la etapa final del Paso del Noroeste, la ruta marítima a través de América del Norte. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse en el mar de Beaufort, el barco de 122 toneladas se atascó en el grueso hielo. La tripulación pasó el invierno en el estrecho del Príncipe de Gales. En el verano siguiente, McClure intentó, una vez más, navegar hasta el final del paso, pero el hielo volvió a bloquearle el camino. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco por segunda vez. McClure los llevó a la Bahía de la Misericordia y allí permanecieron hasta 1853, cuando la tripulación del HMS Resolute los rescató. Imagínalo, una tripulación de 60 personas tuvo que pasar 3 inviernos en el Ártico sin saber si sobrevivirían. Más tarde, el barco fue hallado en posición vertical a una profundidad de unos 11 metros. Estaba en muy buen estado. El agua del Ártico impidió que la cubierta exterior se deteriorara rápidamente. El contorno del barco y su madera pueden apreciarse sin problemas. Además, los arqueólogos han descubierto artefactos en tierra abandonados por los marineros. Habían descargado todo antes de abandonar el Investigator. También han descubierto 3 tumbas de marineros y un naufragio de la Marina Británica en la zona. Me pregunto qué más podrían encontrar allí. Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line. Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835 la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía daban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos. Pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova.
estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño que parecía menor en el Arctic era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con 2 máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de 2 mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas lecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió. Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de $1 millón, solo había hecho un viaje. E incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo $50,000. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América. A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga. Pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada.
Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV, y por supuesto, tampoco les gustó la costa de los esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la costa de los esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la costa de los esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa. Desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la costa de los esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos. Pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Ahí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la costa de los esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la costa de los esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la costa de los esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas. En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional. Pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico. Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados. Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos.
Pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente, pero no es seca como la Costa de los Esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. Aquí el turismo está en auge. Las autoridades han restringido el acceso a todas las zonas peligrosas. Los visitantes se bañan en cascadas de ensueño rodeados de una exuberante vegetación. Incluso hay cuerdas para columpiarse. Esta sí que es una playa en la que uno puede relajarse. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar. O al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el canal de Panamá e incluso por el canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga.
A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4.000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes.
La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000 comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía 1/3 del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Wiggle, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala.
Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes.
Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5.000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. Los cruceros. Vistas increíbles, destinos exóticos. ¿Qué más se puede pedir? Aunque navegar en un megabarco suele ser muy seguro, es bueno conocer algunos de los códigos secretos que se utilizan a bordo. Una de las cosas más aterradoras que podrías escuchar es código rojo. Eso significa que hay un virus propagándose descontroladamente en el barco y necesitan hacer una limpieza a fondo. Los pasajeros enfermos son confinados en sus camarotes hasta nuevo aviso, pero el único anuncio que podría darte escalofríos es Operación Estrella Naciente, que significa que un pasajero ha fallecido. En una nota más ligera, Operación Estrella Brillante se refiere a una emergencia médica menos crítica. Si escuchas PVI, eso significa un incidente de vómito público. Sí, oíste bien. Algunas líneas de cruceros tienen sus propias versiones de esto y simplemente gritan ¡Purel! 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 para hacer que la tripulación se mueva. Hay montones de códigos que hay que recordar y seamos realistas, es difícil memorizarlos todos, en especial si no estás navegando todo el tiempo. Así que aquí tienes un consejo rápido. Si hay un incendio u otra emergencia, escucharás una alarma general. Eso significa 7 o más pitidos cortos del silbato del barco seguidos de un pitido largo. Esa es tu señal para dirigirte a tu punto de reunión. Los cruceros están llenos de características inesperadas que muchas personas, especialmente los novatos, pueden no notar. Algunos de esos hoteles flotantes son enormes, casi como pequeñas ciudades. Aunque es bastante fácil acostumbrarse a todas las diversiones como los parques acuáticos, las tiendas de tatuajes y la gran cantidad de opciones gastronómicas, también existe un mundo escondido debajo de las cubiertas que sigue siendo un poco misterioso. Entonces, en la mayoría de los casos hay una morgue, lo cual tiene sentido ya que nunca se sabe cuándo se escuchará Operación Estrella Naciente. Con millones de pasajeros que viajan cada año, tristemente no es raro que algunas personas fallezcan a bordo. Debido a esto, muchas embarcaciones están equipadas con una morgue y bolsas de cadáver adicionales por si acaso. Usualmente ubicada en la cubierta más baja, la morgue es una pequeña sala de acero inoxidable que puede albergar de 2 a 10 cuerpos, dependiendo del tamaño del barco. Si alguien fallece, el personal del barco alertará a las autoridades en tierra firme. Un equipo médico revisará la situación y luego trasladará el cuerpo a la morgue hasta que puedan hacer los arreglos correspondientes. Por lo general, el cuerpo es desembarcado en el siguiente puerto, pero a veces permanece a bordo hasta que el crucero finaliza. Está bien, ¿y qué pasa si hay un verdadero criminal a bordo? Alerta de spoiler, no encontrarás policías en un crucero, pero la mayoría aún cuenta con una pequeña cárcel a menudo llamada calabozo. Si los pasajeros se ponen demasiado alborotados y violan las reglas de la línea de cruceros, el equipo de seguridad podría encerrarlos por un tiempo. Sí, no es una cárcel oficial, es como un centro de detención.
Los cruceros son fantásticos para socializar, pero a veces simplemente quieres un lugar tranquilo para relajarte y recargar energías. Por suerte, en los barcos más grandes hay muchos escondites secretos donde puedes encontrar tu paz y disfrutar de las vistas. Para comenzar, enfócate en la proa o la popa del barco, ya que estas áreas suelen estar menos concurridas. Encontrarás cómodas tumbonas, jacuzzis y tal vez incluso espacio para ti solo. Consulta el itinerario diario del barco para identificar salones sin actividades. Por ejemplo, el salón de observación puede estar vacío en ciertas horas y muchas bibliotecas del barco son perfectas para una siesta tranquila. En Seabourn, prueba la piscina de popa y las tinas de hidromasaje en la cubierta 5 para disfrutar de tranquilas vistas al océano. Los barcos de Carnival tienen cubiertas ocultas en la proa donde puedes disfrutar de vistas como las del capitán. Los barcos de clase Oasis de Royal Caribbean cuentan con un área de pista en la parte trasera donde puedes relajarte mientras observas a los corredores. El Explorer's Lounge de Viking tiene un segundo nivel tranquilo que a menudo pasa desapercibido. Disney Magic y Wonder tiene un mirador poco conocido en la cubierta 7, mientras que el Silver Origin de Silversea cuenta con una plataforma de observación de estrellas perfecta para contemplar el cielo nocturno. Los helipuertos de Royal Caribbean y las tinas de hidromasaje en la cubierta 5 Lana y de Carnival también son grandes joyas para disfrutar del sol y la tranquilidad. Ahora, cuando piensas en piratas, probablemente te vengan a la mente imágenes del capitán Jack Sparrow. Claro, hubo mucho revuelo mediático alrededor de los piratas somalíes, pero ¿siguen siendo un problema? No exactamente. Pero aún así, los pasajeros en cruceros que viajan por zonas de alto riesgo cerca del cuenco de África pueden recibir instrucciones sobre qué hacer si los piratas atacan. Para mantener la seguridad, las actividades al aire libre deben cesar después del anochecer. Es mejor atenuar las luces de las cabinas y normalmente se les dice a los pasajeros que se queden dentro de sus habitaciones si son advertidos de un posible ataque. A pesar de esto, el riesgo para los cruceros sigue siendo bajo. Nunca ha habido un ataque exitoso contra uno. De todos modos, los expertos admiten que es bastante difícil identificar amenazas en estas vastas aguas. Aunque las pequeñas embarcaciones piratas pueden ser más rápidas, los cruceros más grandes suelen poder superarlas en velocidad y cuentan con características estructurales que resisten los intentos de abordaje. Medidas como alambres de púas y mangueras de incendio se encuentran entre las defensas que emplean las líneas de cruceros para mantener a los pasajeros seguros. Aunque estas empresas se mantienen herméticas con respecto a sus estrategias específicas, garantizar la seguridad de los pasajeros sigue siendo su máxima prioridad. Además, al abordar tu crucero, hay algunos términos clave sobre el diseño que deberías conocer. La parte delantera se llama proa y la parte trasera popa. Encontrarás camarotes a ambos lados y en el medio, cada uno con sus propias ventajas. Los camarotes ubicados en la proa ofrecen vistas fantásticas, lo que te permite disfrutar del paisaje al igual que el capitán en el puente mientras te adentras en puerto. Estos camarotes generalmente disponen de un poco más de espacio gracias a la forma angular del barco. Sin embargo, ten en cuenta que experimentan más movimiento debido al viento y las olas, lo cual a algunos cruceristas les encanta. Aunque las verandas de proa son raras y pueden ser azotadas por el viento, los camarotes con vista al mar en esta área suelen contar con ventanas más grandes para admirar vistas impresionantes. Por otro lado, los camarotes de popa ofrecen vistas impresionantes de la estela del barco y paisajes maravillosos al salir del puerto. Estas habitaciones suelen tener verandas más grandes y a veces en forma de L, perfectas para relajarse. También encontrarás muchas opciones de comida cerca de la popa, lo que hace más conveniente la hora de comer. Solo ten en cuenta que estas habitaciones pueden estar un poco más alejadas de los ascensores, lo que puede requerir caminar un poco más. No olvides revisar el plano de la cubierta del barco antes de hacer la reserva. Si te preocupa el ruido, evita los camarotes cerca de áreas concurridas. Y finalmente, las cubiertas más altas suelen ser más costosas, pero ofrecen mejores vistas y acceso a las cubiertas de la piscina. Oye, ¿sabes cómo la I-95 es una de las autopistas más congestionadas en Estados Unidos? Bueno, también hay una I-95 en los cruceros, pero solo es un pasillo. Esta I-95 está abajo de la cubierta 0, y allí es donde la tripulación trabaja arduamente bajo tus pies. Es la vida de la tripulación, donde lavan su ropa, van al enfermero si es necesario, trasladan tu equipaje y se escabullen de regreso a sus diminutas cabinas para tomar un respiro. Ahora, si idealizas trabajar en un barco, déjame intentar disuadirte de ello, en especial si eres un amante de la comida. No te tratarán con sobras, esos solo son rumores que circulan en línea.
Es cierto que la comida no es tan lujosa como la de los pasajeros, pero sigue siendo bastante aceptable. Y si alguien de la tripulación quiere darse un gusto con algo especial, pueden hacer un viaje a una tienda de comestibles en un puerto para abastecerse de sus bocadillos favoritos y disfrutarlos en sus camarotes. Así es, los miembros de la tripulación literalmente viven en un barco. Sus habitaciones son diminutas y ni siquiera tienen ventanas. Imagina una litera metida en un espacio donde la cama de arriba está tan cerca del techo que terminas golpeándote la cabeza cada mañana. Tienen un armario minúsculo y solo 2 cajones, lo que significa que solo puedes guardar un par de atuendos. ¿Y qué hay de los baños?, te preguntarás. Son tan reducidos que podrías sentarte en el inodoro, ducharte y cepillarte los dientes al mismo tiempo si realmente lo quisieras. En cuanto al sueño, realmente no duermen por la noche. En su lugar toman siestas breves a lo largo del día. Es difícil lograr una noche completa de sueño cuando los turnos pueden durar más de 12 horas y cualquier tiempo libre generalmente se destina a viajar, comer o salir de fiesta. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar. En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas 2 ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de 2 fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie.
A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesarias. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas. Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6.000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando 2 placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico,
y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906 que destruyó gran parte de San Francisco.